Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de anatomía de la faringe, muchachos. Rápidamente, la faringe es considerado el segundo segmento del tubo digestivo, ¿sale? Entonces, ya una vez que vimos el primer segmento que es boca, ahora pasamos, dándole continuidad al tubo, pasamos a ver el segundo segmento que es faringe. En forma general, dando una breve introducción al tema, vamos a comentar que la faringe eh, tiene varias funciones generales. En este caso las vamos a dividir en funciones digestivas y extradigestivas. Las funciones digestivas de la faringe en este caso participa en la etapa de la deglución y vamos a comentar que en este caso la faringe participa en la segunda fase de la deglución. La sesión anterior habíamos comentado que, la boca participa en la masticación y comentamos algunos eventos relevantes de esa etapa y después comentamos que el bolo alimentario, una vez que es triturado, que es fragmentado, ¿no? Que también es hidratado por la saliva, va a ser deglutido a través de la deglución oral, con el detalle que esta deglución es de tipo voluntaria, ¿no? Es la primera fase de la deglución, es la fase oral y tiene la característica de ser voluntaria. En el caso de la deglución, en el caso de la deglución a nivel de faringe y esófago, la diferencia es que es una deglución de tipo involuntaria. Entonces, la faringe, junto con la boca y con el esófago, va a participar en esta etapa, ¿no? En esta etapa del proceso digestivo que no es más que el transitar del bolo alimentario desde la boca hasta el estómago. Entonces, la faringe se considera un órgano de paso de alimentos, ¿vale? Entonces, participa en la segunda fase de la deglución, también le conocemos por el sitio en donde se lleva a cabo, deglución faríngea. Ya le comentamos que es de tipo involuntario, es decir, que no existe un control consciente de esta etapa, de esta fase en particular, y el mecanismo por el cual se va en este caso a realizar esta fase es a través de progresión o propulsión. Recuerden que los mecanismos es el cómo se va a llevar a cabo una etapa, ¿sale? Entonces, en el caso de la deglución faríngea, utiliza mecanismos de propulsión o de progresión activa. ¿Por qué? Porque se activan músculos que vamos a ver más adelante para propulsar el bolo alimentario en dirección al esófago. También hablamos de progresión pasiva porque la faringe, al tener un eje vertical, en este caso también se apoya, en la deglución se va a apoyar por acción de la gravedad. Entonces, el bolo alimentario va a propulsarse en dirección al esófago, tanto por la musculatura de la faringe, por la contracción de los músculos faringeos, como por la acción de la gravedad. También tenemos funciones extradigestivas, muchachos. En este caso, las funciones más relevantes de la faringe es de defensa, en este caso, en el tejido linfático. En la lámina propia vamos a encontrar tejido linfático bien organizado en forma de amígdalas o también llamadas concilas, ¿no? Estas amígdalas son cúpulos de tejido linfático bien organizado, las cuales van a constituir un anillo llamado anillo linfático de Waldeyer. En este caso, el anillo de Waldeyer está compuesto por dos amígdalas impares y dos pares. Las dos amígdalas impares son la amígdala faríngea, también llamada adenoides, que se va a localizar en la nasofaringe, ¿sale? La amígdala lingual, que se va a localizar en la base de la lengua, ¿sale? También vamos a encontrar dos pares, decíamos, las amígdalas tubáricas, que se van a localizar a un lado del orificio de la tuba auditiva, y las amígdalas palatinas, que estas son las que podemos visualizar en una exploración de la cavidad oral y que se van a localizar en la fosa amigdalar entre los dos pilares palatoglosos y palatofaringeos, respectivamente, ¿no? Recordemos que la semana anterior vimos la formación de los pilares anteriores, los pilares palatoglosos, los pilares posteriores o palatofaringeos, y entre esos dos pilares vimos que existe un sitio, un espacio al que le llamamos fosa amigdalina, fosa amigdalar, que es en donde se va a localizar esta amígdala palatina, ¿vale? Estas amígdalas palatinas, mejor dicho. Entonces, participa en la defensa. Eh, También tiene funciones como caja de resonancia. ¿Para qué? Para amplificar el sonido
al hablar. En este momento en que yo estoy hablando, estoy emitiendo una serie de fonemas, pero la faringe me sirve como un órgano amplificador del sonido, ¿vale? Entonces sirve como una caja de resonancia, muy parecido a lo que ocurre con las guitarras. Las guitarras realmente son cajas de resonancia, ¿vale? Nosotros al activar las cuerdas de la guitarra, en el momento de tocar, nosotros la forma en cómo podemos amplificar el sonido de la guitarra es precisamente con la caja, con la propia caja, ¿no? La caja que es hueca. Entonces, con el rasgueo, nosotros emitimos un sonido, pero la caja de la guitarra, que es hueca, amplifica este sonido, ¿no? Para que pueda tener una mayor amplitud. Y también una función, decíamos, si es un órgano de paso, eh, precisamente es un órgano de paso de alimentos, pero también es un órgano de paso de aire. Es decir, tiene tanto funciones digestivas, en el caso de funciones digestivas ya hablamos de la deglución, pero también tiene funciones ventilatorias. ¿Por qué? Porque es un órgano de paso de aire. Entonces también forma parte de los segmentos que constituyen al sistema respiratorio. De hecho, hay una encrucijada fisiológica en este segmento, ¿no? Una encrucijada digestivo-respiratoria. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay algunas porciones que solamente van a ser paso de aire, van a haber porciones que van a tener, eh, que van a ser órganos de paso solamente de alimento y va a haber una sola porción que tenga ambas funciones, que tenga funciones tanto de paso de aire como de paso de alimentos. ¿Vale? Entonces vamos a ver la parte anatómica. A ver, voy a atender rápidamente el chat. Veremos esófago hasta la próxima semana. Bueno, esto ahorita yo creo No, que no, vamos demasiado atrasados, ¿sí? Entonces, de hecho, te iba a comentar, Eduardo, no entres tanto en detalle ahorita, tenemos que abarcar lo más posible. Si es posible, podemos ver de una vez hoy esófago, para empezar mañana estómago, ¿sí? Si no, mañana veremos todo lo que es esófago y entonces veremos estómago la semana que entra. Yo sé que nos dejaron una clase de colchón para estómago, pero de todas maneras vamos demasiado atrasados. Entonces, no entres tanto en detalle el estómago y aventajemos lo más posible para ver si alcanzamos a ver hoy esófago también. ¿Vale? muy bien, entonces la faringe ya entrando en la parte anatómica, decíamos, es el segundo segmento del tubo digestivo. Se ubica en la región cervical, ¿vale? Es un órgano impar, ubicado en la región cervical, en la línea media. Tiene una forma se le llama forma cilíndrica o también conocida como infundibular. ¿Qué quiere decir esto de infundibular? Que tiene una forma de embudo, pero más que ser un embudo como tal, es un doble embudo invertido, donde en este caso vamos a encontrar una parte estrecha superior, una parte estrecha inferior y una parte media que es más amplia. Las dimensiones de la faringe, en este caso a lo largo, la longitud de la faringe es de 12 a 14 centímetros y los diámetros, en este caso, van a abarcar desde 2.5 centímetros hasta 5 centímetros. 2.5 centímetros en la parte más estrecha que corresponde a la laringofaringe y 5 centímetros que corresponde a la parte más amplia que es la orofaringe. ¿Vale? Si nosotros queremos, en este caso, dividir a la faringe, ahorita lo vamos a comentar, la división anatómica de la faringe se divide en tres. En este caso vamos a encontrar la porción de la rinofaringe, también conocida como nasofaringe o epifaringe, la orofaringe o bucofaringe, también conocida como mesofaringe porque es la parte media, y la laringofaringe o hipofaringe. La parte más amplia de la faringe es la orofaringe, es la que mide aproximadamente de 4 a 5 centímetros de anchura, ¿vale? De amplitud. Y la parte más estrecha, pero a la vez la más larga, es la laringofaringe, o también conocida como hipofaringe, ¿no? Esta porción mide aproximadamente de 6 a 7 centímetros de longitud, pero sus diámetros son estrechos. Estamos hablando de 2.5, de 3 centímetros a 2.5 en su parte más estrecha. Los límites en este caso de la faringe, muchachos, recuerden muy bien que cuando vemos anatomía vemos límite superior, límite inferior, anterior, posterior y laterales. Entonces, hablando en particular del límite superior,
vamos a comentar que la faringe se limita hacia arriba con la base del cráneo, pero específicamente se va a limitar con el cuerpo del hueso esfenoides y con el proceso basilar del occipital. Aquí donde estoy señalando el puntero, aquí todo esto que estamos viendo es el techo de la faringe, de la nasofaringe, ¿vale? Entonces tenemos aquí al cuerpo del esfenoides, al seno esfenoidal y al proceso basilar del hueso occipital. En la parte inferior tenemos al borde inferior el cartílago cricoides, este va a ser nuestro límite inferior, ¿vale? Aquí nosotros en esta imagen vemos el cartílago tiroides de este lado, el cartílago cricoides, y el borde inferior del cartílago cricoides me va a servir como un límite, como un órgano de límite hacia abajo de la faringe, es decir, va a ser el límite entre faringe y esófago. Si nosotros hacemos una línea media, una línea imaginaria entre el borde inferior del cartílago cricoides y el borde inferior de la sexta vértebra cervical, nosotros podemos ya realizar un límite más preciso entre faringe y esófago. Entonces, con esto limitamos a la faringe hacia abajo. Hacia atrás vamos a encontrar un espacio que se encuentra por detrás de la faringe llamado espacio retrofaringeo, y además vamos a encontrar todo lo que son los cuerpos vertebrales, ¿no? La faringe va a abarcar desde lo que es, decíamos, hacia arriba el proceso basilar del occipital y el cuerpo del esfenoides, pero también va a abarcar desde lo que es la primera cervical hasta la sexta cervical, ¿vale? Entonces las primeras 6 vértebras cervicales van a servirme como referencia para la faringe, ¿vale? Y hacia adelante vamos a encontrar los orificios que lo relacionan con la cavidad nasal y con la cavidad oral y por supuesto también con la laringe. En este caso, los orificios que limitan hacia adelante con la faringe, hacia adelante como tal no hay una pared, ¿sale? Hacia los lados y hacia atrás sí encontramos paredes, pero hacia adelante encontramos orificios. Estos orificios me sirven como límites para delimitar hacia adelante con la cavidad nasal, en este caso el orificio que tenemos hacia arriba con la nasofaringe es el orificio de las cuanas, del lado de la orofaringe tenemos al istmo de las fauces, que ya lo comentábamos la semana anterior, y hacia adelante, limitando con la laringofaringe, tenemos al orificio laringio, ¿no? Y por supuesto aquí tenemos un cartílago al que le llamamos cartílago epiglotis. Este cartílago epiglotis también me va a servir como límite entre orofaringe y laringofaringe, el borde superior de la epiglotis. Bien, en este caso las relaciones anatómicas, recordemos, una cosa es relaciones anatómicas y otra cosa son límites, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la parte de las relaciones anatómicas. Decíamos que hacia arriba nosotros si tenemos aquí como límite superior al cuerpo del esfenoides y al proceso basilar del occipital, pues hacia arriba vamos a tener todas estas estructuras, ¿verdad? El seno esfenoidal, la silla turca, la hipófisis, parte de lo que es el encéfalo, ¿vale? Eso serían relaciones hacia arriba, ¿no? Hacia abajo, pues tenemos como relaciones inferiores al esófago, como segmento que le brinda continuidad a la faringe, otros órganos importantes como lo que es la glándula tiroides, ¿vale? Hacia adelante tenemos, decíamos, en este caso la cavidad nasal, la cavidad oral y la laringe. Hacia atrás tenemos, en este caso, la columna vertebral, ya vimos en este caso los cuerpos vertebrales están relacionados, ¿vale? También vamos a tener aponeurosis prevertebral, bueno, los músculos prevertebrales que se encuentran en la parte posterior del cuello, ¿vale? Y hacia la parte lateral vamos a encontrar varias estructuras, las más importantes en este caso, que delimitan a la faringe hacia un lado. En este caso serían las vainas carotídeas, que es el paquete neurovascular del cuello, formado por arteria carótida, vena yugular, nervio vago, ¿vale? Vasos linfáticos, músculos también, musculatura del cuello, algunas estructuras óseas como la apófisis estiloides, entre otras, ¿vale? Entonces, decíamos que la faringe se divide en 3 partes, ¿no? En una naso, en una oro y en una laringofaringe. Entonces decíamos que hacia adelante se limita con las guanas y se relaciona con la cavidad nasal. Hacia arriba se limita con el cuerpo del esfenoides, proceso basilar del occipital, que forman parte de la base del cráneo. Hacia atrás se limita con los cuerpos vertebrales del primero y el segundo, el C1 y C2, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos mencionar límites ya precisos de cada porción, entonces hacia atrás la nasofaringe se limita con C1 y con C2, ¿vale? Con parte de C2. La orofaringe se va a limitar también con la segunda cervical, con la tercera y parte de la cuarta, y la laringofaringe se va a limitar con la cuarta, quinta y sexta. Entonces,
esta porción, esta última porción, abarca más cuerpos vertebrales, es la que ocupa más cuerpos vertebrales que las anteriores, ¿vale? Hacia adelante, en este caso hacia adelante, el, hacia adelante decíamos que está el orificio de las coanas, el istmo de las fauces y el orificio laringio, limitado por la epiglotis, ¿no? Hacia abajo, la forma en como nosotros vamos a encontrar los límites o las estructuras que nos limitan a la nasofaringe con la orofaringe, en este caso es el velo del paladar, el paladar blando, ¿no? La parte posterior del velo del paladar. De la orofaringe a la laringofaringe, decíamos, vamos a tener como límite el borde superior de la epiglotis. Y la laringofaringe con el esófago se va a limitar, ya decíamos, con esta línea imaginaria que se va a encontrar entre el borde inferior del cartílago cricoides y el borde inferior de la sexta vértebra cervical. ¿Sale? El riego sanguíneo, la irrigación de la faringe va a estar dada por la arteria faringe ascendente. Esta es la irrigación principal, ¿sale? Sin embargo, también van a existir arterias tributarias, arterias accesorias, que van a ayudar a irrigar la faringe. En este caso, van a existir ramas de la arteria maxilar, ramas de la arteria lingual, la misma arteria facial, inclusive la arteria tiroidea superior le brinda brinda ramas para irrigar la parte más baja, la parte de la laringofaringe, pero en forma general, la arteria faringe ascendente es la arteria que le da irrigación en principal a la faringe. El drenaje venoso pues es prácticamente homónimo, ¿no? O sea, venas homónimas a las arterias. En este caso tenemos una vena faríngea ascendente, la cual decíamos que drena en el tronco tirolingo faringofacial y esta a su vez drena en la yugular interna. ¿Sale? El drenaje linfático va a estar dado por linfáticos retrofaringios, cadenas linfáticas retrofaringias, las cuales van a drenar la linfa en cadenas cervicales profundas, ¿no? Ya hablábamos de que existen unas yugulogástricas, yugulomoyoideas, y al final de cuentas todo este drenaje a través de las cadenas retrofaringias va a drenar en los troncos yugulares. Los troncos yugulares del lado derecho e izquierdo, uno drena, decíamos, en el conducto linfático derecho y el del lado izquierdo drena en el conducto torácico, ¿vale? Y la inervación en este caso de la faringe, vamos a tener vamos a tener varios tipos de inervación. Las que vamos a destacar sobre todo es la sensitiva y la motora. En el caso de la sensitiva, muchachos, la sensitiva va a estar dada principalmente por el nervio glosofaríngeo, el par craneal número 9. Entonces, para darle inervación a la mucosa de la faringe, ¿no? Sensitiva, de prácticamente toda la faringe va a estar dada por el glosofaringio, ¿sale? Aunque también en este caso van a existir otros pares craneales que se van a apoyar junto con el glosofaringio para darle inervación sensitiva. En este caso también el nervio trigémino, el par craneal número 5, el trigémino, va a tener sobre todo eh, va a tener funciones sensitivas en la nasofaringe y también el nervio vago va a tener funciones sensitivas en la parte más baja, en la porción de la laringofaringe. Como la porción de la orofaringe es la más amplia y la que tiene mayor superficie, por esa razón decimos que el glosofaringio, que ese es el sitio que inerva, esa es la porción que inerva el glosofaringio, decimos que el glosofaringio por lo tanto es el par craneal que le brinda inervación sensitiva principal. Y bueno, la inervación motora va a estar dada principalmente por el nervio vago. Si el glosofaringio le brinda principalmente inervación sensitiva, el vago va a inervar principalmente inervación motora. ¿Por qué? Porque el nervio vago va a darle inervación a la musculatura, prácticamente toda la musculatura de la faringe. Es decir, va a inervar a los músculos constrictores de la faringe, superior, medio, inferior, y a los músculos elevadores, con excepción de uno, con excepción del del estilofaringio, perdón, que es un músculo elevador de la faringe, porque este va a estar inervado por el glosofaringio. Entonces, el músculo estilofaringio que forma parte de los músculos elevadores de la faringe, va a ser el único músculo inervado por el glosofaringio. Todos los demás, los tres constrictores superior, medio, inferior y los elevadores, ¿sale? Con excepción de este, es decir, el palatofaringio y el salpingofaringio, van a estar inervados por el nervio vago, por el par craneal, número 10. Rápidamente, muchachos, voy a ponerles en otra presentación lo que hablábamos sobre límites, porque luego muchas veces esto también se llega a abordar. Esto que es importante, la proyección con la columna. Decíamos que la nasofaringe va a abarcar
tanto la primera como parte de la segunda cervical. La bucofaringe va a abarcar también parte de la segunda cervical, la tercera cervical por completo, ¿vale? Puede llegar a abarcar parte de la cuarta, pero vean, la laringofaringe abarca 3 cuerpos vertebrales, desde C4, C5 a C6, ¿no? O sea, la cuarta, quinta y sexta cervical respectivamente. Entonces, con esto damos por entender que la laringofaringe es una porción más, es la porción más larga de la faringe. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta para pasar en este caso a histología? No, doctor, todo bien. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a ver la parte histológica. Entonces, la parte histológica igualmente me voy a apoyar con una presentación de sus compañeros. Entonces, recuerden muy bien, muchachos, que la histología es muy sencilla. Nosotros vamos, en este caso, a dividir a las capas histológicas de nuestro tubo digestivo en 4, ¿no? Decíamos, tenemos una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa adventicia. Esas son nuestras capas básicas. Con eso nosotros vamos a partir, va a ser nuestra base, ¿vale? Para entender la histología del resto del tubo. Sin embargo, decíamos, también vamos a encontrar peculiaridades en cada segmento. Entonces, basándonos en este conocimiento de la primera unidad, vamos a utilizarlo, pero vamos a ver peculiaridades de cada segmento. Entonces, en este caso particular, en el caso de la faringe, nosotros vamos a tener una mucosa, sí, con un epitelio, una lámina propia. Aquí la muscular de la mucosa no la vamos a encontrar, aunque algunas literaturas, algunos autores comentan que en la nasofaringe puede encontrarse una muscular de la mucosa muy rudimentaria, la cual para nosotros, para fines de módulo, no lo vamos a tomar en consideración. Entonces, tenemos una mucosa compuesta por un epitelio, una lámina propia. La siguiente capa que continúa la mucosa es la submucosa, pero aquí abusados, muchachos, aquí mucho cuidado, porque aquí en la faringe, la submucosa no va a encontrarse, ¿vale? Vamos a encontrar que la submucosa va a estar sustituida por una capa a la que le vamos a conocer como la fascia faringobacilar. Después tendríamos a la capa muscular, esta sí está en este caso presente, y va a estar compuesta por músculos constrictores como músculos elevadores. Y finalmente vamos a encontrar una adventicia, aquí no encontramos serosa, vamos a encontrar una adventicia, pero más que una adventicia vamos a encontrar una especie de aponeurosis, ¿vale? ¿Por qué? Porque está por encima de músculo estriado. Pero bueno, para fines de módulo, muchos le llaman adventicia, ¿no? Entonces vamos a empezar, en este caso, hablando de la mucosa. Recuerden que la mucosa está compuesta por epitelio, lámina propia, y decíamos, en este caso, la muscular de la mucosa no está presente. Bueno, algunos dicen que salvo en la nasofaringe, ¿no? Entonces, el epitelio, muchachos, que vamos a encontrar en la faringe va a ser de 2 tipos. En el caso de la nasofaringe, por ser un órgano 100% respiratorio, por ser un órgano solamente de paso de aire, vamos a encontrar epitelio de tipo respiratorio, es decir, epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, ¿verdad? Con células caliciformes productoras de moco, ¿vale? Entonces, epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, con células caliciformes o glándulas caliciformes que van a producir moco, ¿vale? Es decir, epitelio respiratorio. La lámina propia, bueno, igualmente va a estar constituida por tejido conectivo laxo, va a encontrarse aquí tejido linfático. Ya decíamos que en la faringe vamos a encontrar, en este caso, tejido linfático muy bien organizado en forma de amígdalas, amígdalas del anillo de Waldeyer. En este caso, en la nasofaringe vamos a encontrar a la amígdala faringea o adenoides, que se encuentra en el techo de la nasofaringe, ¿sale? Aquí en este caso nosotros vemos a la nasofaringe, al techo de la nasofaringe, y justo aquí en este espacio, en esta cavidad, nosotros tenemos a la amígdala faringe. También en la nasofaringe vamos a encontrar en los orificios de la tuba, a un lado vamos a encontrar a las 2 amígdalas tubáricas. Ahora, ¿qué epitelio encontramos en la oro y en la laringofaringe? Si en la nasofaringe encontramos epitelio respiratorio, al ser un órgano completamente de paso de aire, en la oro y en la laringofaringe vamos a encontrar epitelio de revestimiento. ¿Por qué? Porque estas dos porciones van a ser de paso tanto de aire como de alimento, ¿vale?
sobre todo la orofaringe, ¿no? La laringofaringe va a ser un órgano de paso de alimento, que sí, también por ahí llegamos a deglutir ciertos mililitros de aire, pero bueno, va a tener funciones principalmente digestivas. Por lo tanto, como son órganos de paso ya de alimento, pues nuestro epitelio que vamos a encontrar aquí es epitelio de revestimiento, como el que hemos mencionado en anteriores sesiones. Es decir, vamos a encontrar epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿vale? Similar al que encontramos en gran parte de la cavidad oral, ¿vale? Entonces, igualmente vamos a encontrar una lámina propia, una lámina propia compuesta por tejido conectivo laxo, compuesto por tejido linfático. También, en este caso, en la lámina propia vamos a encontrar aparición de glándulas seromucosas, y más que seromucosas van a encontrarse glándulas mucosas, ¿sale? En la faringe vamos a encontrar unas glándulas mucosas cuya producción va a ser la de formar moco espeso, ¿sale? Moco adherente. Entonces, en este caso, ya comentábamos que la nasofaringe tiene epitelio respiratorio, la oro y la laringofaringe tiene epitelio de tipo digestivo, ¿no? Entonces, la lámina propia, decíamos, la lámina propia está constituida por tejido conectivo laxo, y aquí en este caso, ya decíamos, vamos a encontrar aparición de glándulas faríngeas cuya secreción va a ser de tipo mucosa, moco espeso, y decíamos que vamos a encontrar el anillo de Waldeyer, ¿no? Las amígdalas, ese cúmulo bien organizado de amígdalas al que vamos a conocer como anillo linfático de Waldeyer. La siguiente capa que continúa en este caso a la mucosa es la fascia faringobacilar. Esta fascia faringobacilar sustituye a la capa submucosa, ¿sale? Se llama fascia faringobacilar porque está compuesta de tejido conectivo que va a fijarse desde la base del cráneo, ¿sale? Desde el proceso basilar del occipital, y va a servirnos como medio de fijación de los músculos de la capa muscular, ¿sale? De hecho, se va a formar gracias a esta fascia faringobacilar es como se van a fijar la musculatura intrínseca, los músculos constrictores, ¿sale? Y esto va a ocurrir gracias a una especie de rapé. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de un rapé lingual, de un rapé palatino? Pues el rapé lingual igualmente es una formación derivada de la fascia faringobacilar que me va a servir como sitio de inserción de los músculos constrictores. Entonces, la siguiente capa muscular la siguiente capa que vamos a ver histológicamente es la capa muscular. La capa muscular, decíamos, va a estar constituida por músculos constrictores de la faringe y músculos elevadores. Los músculos constrictores se considera la musculatura intrínseca, ¿sale? La musculatura intrínseca de la faringe. Diríamos en forma coloquial, si nosotros en histología de tubo digestivo vimos capa muscular circular interna y longitudinal externa, bueno, pues los músculos constrictores formarían, entre comillas, la capa circular interna, ¿no? Aunque no se llama así en este caso. Y los elevadores formarían la longitudinal externa. Claro, tampoco lo vemos así porque no tenemos músculo liso, sino es músculo estriado. Entonces, la capa intrínseca está formada por constrictores y la capa extrínseca está formada por los músculos elevadores. En el caso de la musculatura intrínseca, nosotros tenemos tres tipos de músculos. Los músculos constrictores superior, medio e inferior, ¿sale? El músculo constrictor superior, ¿sale? Se le describe como de forma cuadrilátera, el constrictor medio se le describe de forma triangular y el inferior de forma trapezoidal, ¿sale? La función general en este caso de la musculatura intrínseca de los músculos constrictores es estrechar la luz de la faringe para que pueda descender el bolo alimentario, ¿sale? Entonces van a ser los músculos que al estrecharse, por eso se llaman constrictores, al estrecharse van a propulsar el bolo alimentario en dirección al esófago, ¿vale? Y la musculatura extrínseca, que es o externa de la faringe, va a estar compuesta también por tres músculos. El músculo salpingofaringeo, ¿vale? Se llama así porque se fija, en este caso, a la tuba auditiva. El músculo estilofaringeo que proviene del proceso estiloides, y el palatofaringeo que forma parte de los pilares posteriores. Entonces, la función de estos músculos elevadores, o como su nombre lo dice también, dilatadores, es ampliar la luz de la faringe y también elevar la faringe para recibir el bolo alimentario. Entonces, cuando llevamos a cabo la deglución, se eleva la faringe para recibir al bolo, y a una vez que el bolo se encuentra en la faringe, los músculos constrictores hacen su trabajo para propulsar el bolo en sentido cefalocaudal, en dirección hacia lo que es el orificio faringoesofágico. Cabe señalar, muchachos, también algo importante,
que el músculo constrictor inferior, en su fascículo inferior, muchachos, va a entrecruzarse con las fibras de la circular interna del esófago, y esto, muchachos, va a formar un esfínter, un esfínter anatómico que va a delimitarse entre faringe y esófago, y por lo tanto se llama esfínter faringo-esofágico, o también conocido como esfínter esofágico inferior, ¿vale? Finalmente tenemos a la adventicia, que bueno, más que ser una adventicia, se le conoce como una aponeurosis, ¿no? Aponeurosis perifaringia. ¿Por qué? Porque está en este caso cubriendo a los músculos elevadores en este caso, ¿vale? Entonces, bueno, para fines de módulo lo vamos a conocer como túnica adventicia, ¿vale? Y la función de esta adventicia como capa externa es sobre todo darle fijación a estructuras vecinas de la faringe con darle fijación a la faringe con estructuras adyacentes o estructuras vecinas que estén relacionadas con la propia faringe. ¿Sale, muchachos? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda sobre histología? Doctor, ¿me podría repetir cómo es que se forma el esfínter? El esfínter, Ajá. el esfínter faringoesofágico está formado por... Perdón, ¿quién realizó la pregunta? Yo, Itzel. Es que no prendo la cámara porque no tengo muy buen internet. Ah, ok, Itzel. Bueno, el esfínter faringoesofágico se va a formar por el entrecruzamiento de las fibras del constrictor inferior. O sea, decíamos que tenemos de la musculatura intrínseca de la faringe, tenemos tres músculos: el constrictor superior, medio, inferior, ¿vale? Entonces, del constrictor inferior, el constrictor inferior tiene la peculiaridad de que va a estar compuesto por dos fascículos. Un fascículo que se va a fijar hacia el cartílago tiroides y un fascículo inferior que se fija al cartílago cricoides. Bueno, este fascículo inferior, que le llaman algunos cricofaringio, bueno, es finalmente el músculo constrictor inferior. Estas fibras del constrictor inferior se van a entrecruzar, entrecruzar con las fibras de la capa circular interna del esófago, y este entrecruzamiento va a provocar un estrechamiento de la luz, ¿sí? Un estrechamiento anatómico, un esfínter anatómico que va a estrechar la luz precisamente en el límite inferior de la faringe, o el límite con él es como esfínter faringoesofágico por su ubicación, o esfínter esofágico superior. Va a ser uno de los dos esfínteres que vamos a ver más adelante ya en esófago. Entonces, en resumen, el esfínter esofágico superior o faringoesofágico está formado por el entrecruzamiento de las fibras del constrictor inferior de la faringe y la circular interna del esófago. ¿Sale? Ok, doctor, gracias. Sí, bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, chicos? No, doctor. ¿No? ¿Traes lo de fisiología, Eduardo? Déjeme buscar porque encontré anatomía e histología, pero deglución faríngea, déjeme buscar rápidamente. Mientras busca, les aclaro una cosa. Como les estaba diciendo hace rato, tenemos estas presentaciones, bueno, Eduardo tiene esas presentaciones porque obviamente se las hemos pedido individualmente así a compañeros de ustedes que en otras ocasiones han participado en otros semestres. Entonces, por eso les decía yo hace rato, si quieren hacer equipos, pueden hacer los equipos, pero en los equipos, un solo participante tiene que dar un tema completo. O sea, si uno me habla de anatomía, tiene que ser toda la anatomía. No es para que se la divida entre todos los integrantes del equipo a dar toda la anatomía, porque eso, aparte de que se vuelve repetitivo, se vuelve tedioso y realmente no tenemos un enlace completo de lo que es el tema. Entonces, si alguien está interesado en hablar ahorita acerca de esófago, pues igual en el chat me lo puede hacer saber, o directamente decir, doctor, yo tengo una presentación de esófago, ¿la puedo presentar? ¿Sí? Acuérdense que es una participación para ustedes y es parte de su evaluación. Entonces, por eso le pregunto a Eduardo que si tiene lo de fisiología de faringe, no para darles. Desafortunadamente yo no tengo lo de faringe, sino yo ahorita buscaría también en mis documentos, pero no tengo ninguna de faringe. Tengo de todos los demás segmentos, pero de faringe no. Sí la tienes, ¿verdad, Eduardo? Sí, ¿ya sí la logran ver, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, okay. Muy bien. Muy bien, entonces, ya para hablar, recuerden muy bien que los segmentos del tubo, la razón por la que nosotros los estudiamos en la unidad 1 en el orden que los vimos, es precisamente porque ese es el orden en el que vamos a ver cada segmento. O sea, vemos aspectos anatómicos, o sea, vemos una introducción
general con funciones. Vemos aspectos anatómicos generales, tanto topográficos como descriptivos. Luego vemos la histología y al final vemos la fisiología, ¿no? Entonces decíamos que la faringe, como parte de sus funciones digestivas, participa en la segunda fase de la deglución o deglución faríngea, ¿vale? Entonces, recuerden muy bien que la deglución faríngea es involuntaria, es la segunda fase. En este caso, el tiempo que transcurre en la deglución faríngea, como dato curioso, es de 1 a 2 segundos. Realmente es muy, muy rápido, es muy, muy rápida la deglución faríngea. Lo mismo la deglución oral conlleva alrededor de 1 o 2 segundos, cuando mucho 3, así ya siendo muy muy lenta la deglución. Pero bueno, en este caso, muchachos, algo que nosotros tenemos que destacar es que para que se lleve a cabo la deglución faríngea se requiere de la contracción activa o del movimiento activo tanto de músculos constrictores como de músculos elevadores o dilatadores. Los músculos constrictores tienen la función de estrechar, decíamos, la luz. ¿Para qué? Para propulsar, para que con este estrechamiento de los músculos propulsen el bolo en dirección al esófago. Muy parecido a lo que ocurre con una drullera, ¿no? La drullera de los pasteles, ¿no? Si ustedes presionan la drullera para repostería, ustedes van a favorecer el desplazamiento de la crema, ¿no? O de la crema pastelera para poder decorar un pastel. Lo mismo ocurre con la contracción de esos músculos constrictores, ¿no? La función es desplazar el bolo hacia abajo. Pero también los músculos dilatadores van a tener una función muy importante. ¿Por qué? Porque estos músculos dilatadores van a favorecer la elevación de la faringe para recibir al bolo alimentario. Bueno, entonces, algo también importante que va a ocurrir es que en ese segundo o 2 segundos, cuando mucho que ocurre la deglución faríngea, es que en ese momento se va a detener la ventilación. ¿Por qué? Porque en el momento que se lleva a cabo la deglución faríngea, el cartílago epiglotis va a bascular hacia atrás, ¿vale? Bascula hacia atrás y esto va va a provocar que el orificio laringio, que las vías respiratorias se ocluyan temporalmente. ¿Para qué? Para evitar el paso de bolo alimentario hacia las vías inferiores. Bueno, en este caso también algo que ocurre en este caso, muchachos, es que también el velo del paladar va a tener una actividad muy importante, porque el velo del paladar, en el momento que se eleva, ¿sale? ¿Cuándo empieza en este caso la deglución faríngea? Va a iniciar cuando el bolo alimentario rebasa los pilares palatoglosos, ocurre un cierre del velo palatino, ¿sale? Un descenso del velo del paladar y un ascenso de la base de la lengua, ocluyendo el istmo de las fauces, y en el momento que se ocluye ese istmo de las fauces, decíamos, terminaba la deglución faríngea e iniciaba la esofágica. Entonces, a partir de este punto nosotros vamos a iniciar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre después? Para evitar de que el bolo alimentario se vaya a la nasofaringe, el velo del paladar ahora lo que hace es elevarse, ¿sí? Elevarse para formar una especie de oclusión de paso de lo que es la orofaringe con la nasofaringe. Hay ocasiones en que no se logra llevar a cabo y, bueno, en ocasiones el alimento se puede llegar a traspasar a la nasofaringe, lo cual muchas veces es desagradable. Entonces, lo fisiológico, ahorita vamos a hablar exclusivamente de lo fisiológico. El velo del paladar lo que va a hacer es ocluir la nasofaringe, va a elevarse para ocluir el paso de alimento hacia la nasofaringe, y entonces esto va a favorecer que el bolo alimentario se quede exclusivamente en orofaringe y pueda descender. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? La elevación de los músculos faríngeos, muchachos, la elevación de los músculos de la faringe van a provocar 3 cosas. Primero que nada, se va con la elevación de los músculos con la contracción de los músculos elevadores de la faringe, van a jalar a la laringe, muchachos, van a jalar a la laringe para que se eleve hacia arriba y hacia adelante, ¿sale? Entonces, la laringe se va a elevar y se va a dirigir hacia adelante para alejar
la laringe de lo que es en este caso el alimento, para que no se vaya a vías ventilatorias inferiores. También esto va a ocasionar, muchachos, esto va a ocasionar que la epiglotis, el cartílago de epiglotis, bascule, se inclina hacia atrás, y esto va a taponar en este caso el orificio laringio. ¿Para qué? Para también, de igual manera, ocluir el orificio laringio, ¿no? Las vías respiratorias inferiores. Y también, adicional a eso, la glotis, las cuerdas vocales, ¿vale? Van a cerrarse entre sí. ¿Para qué? Para cerrar el orificio glótico. Entonces, la elevación de los músculos de la faringe provocan elevación de la laringe hacia arriba y hacia adelante, inclinación posterior de la epiglotis para cerrar el orificio laringio, ¿vale? Las vías respiratorias inferiores, y todavía para cerrarlas mejor en ese momento, las cuerdas vocales se acercan entre sí para cerrar el orificio glótico. Una vez que ya todo esto ocurre, ya el paso de alimento a las vías inferiores ya no se lleva a cabo, y por lo tanto el bolo puede descender sin ningún inconveniente hacia lo que es el esófago. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después? Ya una vez que ocurre el cierre de vías respiratorias inferiores, los constrictores de la faringe van en este caso a contraerse. ¿Para qué? Para ir poco a poco descendiendo el bolo alimentario en dirección al esófago. Cuando el bolo alimentario ya está en el orificio faríngeo, en ese momento se relaja el esfínter esofágico inferior de forma temporal para permitir el paso del bolo alimentario hacia el esófago. Ya una vez que el bolo rebasa este orificio, nuevamente el esfínter esofágico inferior, este esfínter faringoesofágico, se vuelve a ocluir, y en ese momento termina la deglución faríngea e inicia la esofágica. Entonces, ¿cuándo inicia la deglución faríngea? Cuando el bolo alimentario rebasa el istmo de las fauces. ¿Cuándo termina? Cuando el bolo alimentario rebasa, pasa sobre el orificio faringoesofágico y se cierra, en este caso, este esfínter, ¿sale? Este esfínter esofágico inferior, ¿vale? La contracción de los músculos constrictores de la faringe no acaba ahí, sino va a tener una continuidad en dirección al esófago. ¿Para qué? Para seguir propulsando el bolo hacia lo que es el estómago. Pero bueno, eso ya va a ser parte de la deglución esofágica, ¿sale? Déjenme ver si puedo, déjenme ver si puedo poner pensé que era una imagen animada para que fuera un poquito más gráfico, pero bueno, no sé si hay alguna duda. Es esa, Eduardo. Pero ¿qué cree que no tiene movimiento? Sí, no tiene movimiento, la tienes fija ahí, pero es esa imagen que acabas de pasar, es la que regularmente la tienen en forma de GIF, y pueden estar viendo cómo se lleva a cabo. Bueno, de hecho, pues a manera de tarea les iba a dejar que fueran integrando todo lo que es el proceso de deglución, desde boca hasta lo que es la llegada al estómago del alimento. Entonces tienen que realizar, por favor, en algunos libros ustedes van a encontrar que describen 12 eventos, en otros describen nada más 6, en otros describen que son alrededor de 32 movimientos que se están llevando. Dentro de la bibliografía que nosotros consultamos para digestivo hay uno que maneja 64 eventos que se están llevando a cabo, porque describe desde el cierre de los labios hasta la llegada del alimento al estómago. Entonces, yo les pido que vayan haciéndolo secuencialmente desde boca, la faringe, el esófago, hasta que llega el alimento al estómago, que es en el momento en el que ya damos por terminada la deglución. Tenemos dos fases de la deglución, como le estaba diciendo el doctor Campos, que es la fase voluntaria, que se lleva básicamente en boca, ¿sí? Y tenemos la fase involuntaria, que esa se va a dividir en dos etapas, la etapa faríngea y la etapa esofágica. La que acabamos de describir ahorita, la que acaba de mencionar el doctor Campos, pues obviamente la etapa faríngea. Falta hablar acerca de la etapa esofágica para concluir con lo que sería la fase involuntaria de la deglución.
¿No la encontraste, Eduardo? ¿Qué? No, la imagen, no, ¿qué cree que no la encontré? No la encontraste Estoy buscando en internet si está No te preocupes, de todas maneras, cualquiera de nosotros puede estar en YouTube están subidas algunas imágenes, algunas grabaciones en las cuales se puede ver esas fases de la deglución y están descritas. Entonces, cualquiera puede entrar y revisarla ahí. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración, chicos? No, doctor, todo bien. ¿Todo bien? ¿Les Nada puedo más. hacer preguntas entonces? Nada más así, en forma rápida, como usted lo menciona en YouTube, que está muy sencillo, yo creo que lo vamos ahorita a transmitir, nada más así en forma muy rápida, antes de ver el tema de esófago, A ver más si que necesito que cargue tantito. Voy a pausar rápido. el reflejo de la deglución, porque este reflejo de la deglución nos va a ayudar específicamente a que se lleve a cabo toda la deglución involuntaria. ¿Sí? Y tenemos que hablar ahí de estas vías nerviosas porque son preguntas de examen. ¿Sí? Sí, efectivamente, como ustedes lo están describiendo, en el momento en el que el bolo alimenticio rebasa el istmo de las fauces, acuérdense que ahí, al momento de que rebasa el istmo de las fauces, en el istmo de las fauces ocurren dos contracciones, una contracción selectiva que va a formar una hendidura bucofaringea, ¿sí? Y una relajación receptiva para la faringe. Entonces, esto lo que va a generar es que al momento en que tenemos esa contracción selectiva, va a aproximar los pilares anteriores del istmo de las fauces hacia lo que es la línea media. Y con esto el bolo alimenticio lo que va a propiciar es de que va a rozar el borde libre, el borde externo de los pilares anteriores. Ahí en ese borde externo, ahorita les describió el doctor Campos en anatomía, que tenemos nervios que nos están dando sensibilidad, específicamente 3 nervios que nos van a formar la vía aferente de la deglución. Esos 3 nervios van a ser el trigémino, el vago y el glosofaringio. ¿Sí? A través de estos 3 nervios se está recibiendo la información de que el bolo alimenticio está rebasando el istmo de las fauces. Va a llegar hasta médula oblonga, en el bulbo raquídeo va a llegar allá hasta médula oblonga, donde vamos a encontrar los centros integradores de la deglución. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son los centros de la deglución? Hay uno principal y otro que es el complementario o accesorio, como quieran llamar. ¿Sí? ¿Cuál es el principal y cuál es el accesorio? Gracias, Samantha, por la participación. Pero creo que también el doctor Campos ya lo encontró. Sí. Sí, sí, me dice Samantha que ya encontró también la liga para lo de la deglución. ¿Alguien lo sabe cuáles son los centros de la deglución? Bueno, apúntenlos. Vamos a encontrar al centro del tracto solitario, que es el principal, y como núcleo accesorio o complementario va a ser el núcleo ambiguo. Estos van a encargarse de integrar la información, ¿sí? Una vez de que integra la información, va a regresar por una vía eferente. La vía eferente de la deglución va a estar compuesta por los mismos nervios que mencionamos hace un rato. Acuérdense que el doctor Campos les dijo, tenemos que estos nervios participan tanto dándonos sensibilidad como dándonos estimulación motriz, o sea, motora, nos va a estimular a los músculos para que hagan algunas contracciones y con esto va a favorecer que haya la deglución. Entonces, ¿cuál va a ser la vía eferente? Pues obviamente estos 3 nervios que estamos mencionando, que es el trigémino, que va a ser el glosofaringio y el vago. Y se va a agregar un cuarto craneal, que es el nervio espinal. Esto por la porción distal de la faringe y obviamente la porción inicial del esófago, que nos va a ayudar para continuar con esa deglución involuntaria, y ya no la podemos detener porque ya tenemos integración a nivel de núcleos de deglución. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera ustedes están viendo cómo se está integrando. ¿Cuánto dura este reflejo de la deglución? Si le está diciendo el doctor Campos, la deglución faríngea dura entre 1 a 2 segundos, que es el tiempo que también se interrumpe la ventilación pulmonar porque se cierra la vía aérea superior
que es el hálito faríngeo, con la epiglotis, las cuerdas vocales y el ascenso de la laringe. Entonces, al momento de que se cierra esto, va a interrumpirse la ventilación pulmonar. ¿Cuánto dura esa deglución? Pues dura entre 1 o 2 segundos. Entonces, el reflejo de la deglución dura, o más bien tarda en regresar ese estímulo desde que tocamos los pilares anteriores hasta que regresa para todo el evento desde la faringe y el esófago, va a tardar entre 0.5 a 0.8 segundos. Es rapidísimo lo que está ocurriendo. Tiene que dar menos de 2 segundos que tarda todo lo que es el evento faríngeo. ¿Ok? Entonces, de esta manera ustedes están viendo cómo se está integrando. ¿Ya quedó, Eduardo? ¿Dudas, chicos, con respecto a lo que les acabo de explicar? No, doctor. ¿No? Bien. Yo sí, doctor. ¿Mandé? Yo sí tengo una duda de la respuesta nerviosa, bueno, que nos acaba de explicar. ¿Es de la deglución voluntaria? Involuntaria. Ah, ok. Gracias. Sí, si todo lo que les acabo de mencionar ahorita con respecto a la vía aferente, núcleos de integración de la deglución y vía eferente de la deglución, todo este reflejo es para la deglución involuntaria. Acuérdense que la deglución voluntaria sí también tiene su reflejo de la deglución voluntaria, pero esto se lleva a cabo en el momento en el que nosotros terminamos de formar el bolo alimenticio. En ese momento cefalizamos la información, o sea, en corteza cerebral lo que hacemos es integrar que ya tenemos formado el bolo y entonces nosotros realizamos voluntariamente la decisión de deglutir el bolo alimenticio ya formado. ¿Cómo lo hacemos? Únicamente nuestra corteza cerebral manda la indicación para que el bolo alimenticio se deposite en el centro de la lengua y que se inicie esta deglución voluntaria, cerrando los labios, aplicando el vértice de la lengua contra los incisivos superiores, y de esta manera empezar a aplicar el cuerpo de la lengua contra el paladar para propulsar el alimento hacia la parte posterior de la boca. Este es un reflejo voluntario que estamos haciendo nosotros en el momento que terminamos de formar el bolo. ¿Sí? Y obviamente, ¿cuándo va a concluir este reflejo? Pues este reflejo va a concluir en el momento que ya no tengamos bolo alimenticio en la boca, cuando ya está rebasando los pilares anteriores y está iniciándose ese reflejo que acabamos de describir. ¿Ok? No sé si aclaré tu duda o te la amplié más. Sí, doctor, sí entendí, gracias. Ok. ¿Vemos el video entonces? Sí, por favor. No se escucha sonido, ¿verdad, Eduardo?
Perdón, voy a hacer aquí rápidamente una intervención. Sí se dieron cuenta que aquí la nasofaringe ocluye el paso de alimento hacia la nasofaringe. ¿Qué es lo que tiene que hacer el velo del paladar? Elevarse para que pueda ocluirse este espacio, pero además para que se pueda ocluir la vía inferior, o sea, para evitar el paso del bolo a la vía superior, la nasofaringe, el velo del paladar va a ocluir. Y en este caso, para evitar el paso a la vía inferior, la epiglotis se inclina hacia atrás, las cuerdas vocales se cierran entre sí para cerrar el orificio de la glotis y la laringe, decíamos, se eleva hacia arriba y hacia adelante. ¿Para qué? Para que se pueda alejar la laringe de la faringe y para que el bolo pueda pasar. Continuamos. De hecho, si ustedes se fijaron, también ahí hay otro, el evento que les mencioné yo, si lo puedes retrasar un poquito, Eduardo, más o menos aquí a nivel de donde está la laringe, se fijaron que aquí se apareció una flechita azul, no sé si se dieron cuenta. A ver. Esa flechita azul que apareció les indicó que se despertaba el reflejo de la deglución involuntaria que viaja hasta la médula, por ahí más o menos. Por ahí más o menos estaba el ¿sí? Les indican cómo se despierta primero lo marcan con el hilo y después aparece la flechita azul que les indica cómo viaja el impulso a través de la vía hasta la médula oblonga, ¿sí? Y de ahí integra en los núcleos de la deglución involuntaria y regresa inmediatamente por la vía eferente, que es un poco más larga. Bueno, la ponen un poco más larga, principalmente porque dan a entender aquí que ya no son únicamente los primeros nervios, sino que ya son los primeros nervios y aparte el nervio espinal que les estaba diciendo yo que se agrega. ¿Sí? Es el reflejo de la deglución que les acaba de escribir yo. Gracias, Eduardo. ¿Se trabó? Ah, no. Ahí va. Muy sencillito, ¿no? Bueno, ahora sí, Sí, dudas. está bien. Está bien. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿No? No, doctor. Como que ya con animación quedó mucho más claro, pienso yo, ¿no? O sea, si se dieron cuenta todo lo que estuvimos explicando, ya con el video, la videoanimación quedó mucho más claro, ¿no? Los eventos que se llevan, en este caso, a cabo para realizar la deglución faríngea. Entonces, todo eso que describimos y que vimos en el video anterior, se lleva a cabo en 1 a 2 segundos, ¿vale? Entonces, es muy rápido. Ya tanto la deglución oral como la deglución faríngea son muy rápidos. Muy bien. Bueno, ¿te parece si les damos unos 10 minutos para que vayan a tomar algo? Sí, está bien. ¿Sí? Entonces tengo 11:25, regresamos hasta el 25 para las 12, regresamos al chat, por favor, hijos. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Vayan a tomar algo rápidamente. Sí, si podemos empezar estómago, pues sería muy bueno. Sí, ya se ve ahí la presentación, ¿verdad, hijos? Ya la están recibiendo. Sí, ya está. Sí se ve. Ok. Déjenme darle que inicie la presentación. Okay. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver al tercer segmento del tubo digestivo, que es el esófago. Vamos a hablar acerca de primero sus funciones homeostáticas en las que participa. Como les decía hace rato el doctor Campos, estas presentaciones son presentaciones que tenemos nosotros de otros semestres, de otros compañeros que nos han permitido
a través de su participación directa y que nos envían sus presentaciones, pues tenerlas a la mano. En este caso, yo a este grupo en específico, cuando se las pedí, les dije que todo lo que pusieran en la diapositiva, por favor, pusieran en el pie de diapositiva la bibliografía correspondiente a cada aporte que nos está dando de información. Entonces, ustedes van a ver que en las diapositivas aquí que les voy a presentar, y también se las voy a enviar para que la tengan todos ustedes, tienen su apoyo bibliográfico, y en este caso, pues esto que estamos mencionando aquí, con respecto a las funciones homeostáticas en las que participa el esófago, pues va a ser en el aporte de nutrimentos y en la defensa, ¿sí? Y esto lo vemos nosotros reflejado, la información que nos aportó el Rubiar, ¿sí? Entonces, para que se lleven a cabo estas funciones homeostáticas del esófago, tenemos nosotros que tiene etapas del proceso digestivo que nosotros las habíamos descrito como momentos también, ¿sí? Son etapas o momentos del proceso digestivo. En el caso del esófago, participa únicamente en lo que es la deglución, ¿sí? Y para que esta deglución se lleve a cabo en el proceso digestivo, pues tenemos nosotros sus mecanismos. ¿Cuáles mecanismos se van a dar? Pues se van a dar mecanismos pasivos de progresión y mecanismos activos de progresión, ¿sí? Esto debido, obviamente, a que participan dos estructuras básicas para la progresión de bolo alimenticio en el esófago, que es la musculatura propia del esófago, y obviamente, al igual que ocurre en la faringe, pues aquí también la gravedad juega un papel importante para poder ayudar en la progresión del bolo alimenticio. ¿Okay? El esófago, como estábamos viendo, que es el tercer segundo tubo digestivo, pues es una estructura tubular, cilíndrica, muscular, tiene una mucosa. Vamos a ver más adelante que esa mucosa, cuando está el esófago en estado de vacuidad, pues se encuentra plegado sobre sí mismo, y le estudiamos dos caras, una cara anterior, una cara posterior, y dos bordes, un borde derecho y un borde izquierdo. Entonces se ve prácticamente aplanado, se ve plegado sobre sí mismo cuando está en estado de vacuidad. Esto obviamente es en periodo interdigestivo. Cuando estamos en periodo digestivo, pues obviamente este cilindro se vuelve físicamente como lo que es, como un tubo, y entonces adopta esas características de ser cilíndrico o tubular, ¿sí? Se une a la faringe y al esófago. Eso le da su continuidad anatómica, que son parte de los medios de fijación del esófago. Inicialmente lo que llamaríamos nosotros su continuidad anatómica, que es el primer punto que da la fijación del esófago, ¿sí? ¿Dónde se origina? Pues obviamente se va a originar con esa unión que tiene con la faringe a través del esfínter esofágico superior. Acuérdense que dijimos que ese esfínter esofágico superior, pues ¿de dónde se origina? Pues se origina directamente de las fibras más bajas del constrictor inferior que pertenece a la faringe, y entonces esto nos va a dar ese esfínter esofágico superior, que es el punto con el que se inicia básicamente el esófago, ¿de acuerdo? Va a seguir, a tener una relación directa con el cartílago crictoides en su porción baja, y obviamente decimos que va a tener una proyección en la columna cervical entre el borde inferior de C6 y el borde superior de C7. Ahí es a donde nosotros decimos, aquí empieza el esófago, específicamente tomando un punto de referencia fijo que es la columna vertebral. ¿Okay? Va a recorrer el trayecto relacionándose con los cuerpos vertebrales, en la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Ya en la porción torácica se va a relacionar con todos los cuerpos vertebrales desde T4, T5 más o menos aproximadamente, hasta llegar al orificio de salida que se encuentra en el diafragma, en ese hiato esofágico que se encuentra en el diafragma. ¿Por dónde se va a desplazar este esófago? El esófago se va a desplazar en el tórax, en una porción que nosotros conocemos como mediastino posterior. Ese mediastino posterior que conocemos, pues va a ser, ustedes ya lo revisaron en cardio y en respiratorio, creo que las divisiones del tórax del mediastino,
y sabemos nosotros que ese mediastino posterior es donde vamos a encontrar no únicamente al esófago, sino que vamos a encontrar otras estructuras vasculares y linfáticas que se ubican ahí, así como el bronquio, los bronquios derecho e izquierdo, que se encuentran también en el mediastino y que nos van a ayudar para dar parte de esa fijación que tiene el esófago. ¿Sí? ¿Dónde va a terminar nuestro esófago? Pues el esófago se va a unir al estómago, ¿sí? Ya en la cavidad abdominal, en el tercio superior del estómago, ¿sí? Desplazado hacia la línea media del lado izquierdo, va a unirse al estómago y básicamente se va a conectar con una región histológica del estómago que se llama cardias, ¿sí? Aquí, como les decía, se halla a la izquierda de la línea media, ¿sí? Y va a estar dado esto en su proyección anatomoclínica alrededor de la 11ª o la 10ª vértebra torácica. Esto en relación a que si se encuentra el estómago vacío o lleno, cuando el estómago se encuentra vacío, el esófago tiende a ascender un poco, entonces lo vamos a encontrar a nivel de T10. Cuando el estómago se encuentra en plenitud, ya lleno con alimento, tiende a bajar 1 o 2 centímetros y por eso decimos que se puede encontrar a nivel de T11. ¿Ok? Aquí vemos nosotros en esta diapositiva la trayectoria que sigue el esófago. Si ustedes se fijan en el esófago desde que se inicia en la porción superior con el esfínter esofágico superior, ¿sí? Va describiendo una trayectoria como si fuera una S itálica, y esto es en relación a todas las estructuras que se están relacionando con ellos, con el esófago, ¿sí? Esto va a hacer que tengamos una curvatura primero hacia la derecha, otra curvatura después hacia la izquierda, y esto es debido a todas las estructuras que vamos a ver más adelante que se relacionan con el esófago. Vemos nosotros aquí en la trayectoria, básicamente, que este esófago es una de las porciones más largas que tenemos de nuestro tubo digestivo en su porción inicial, que llega a medir entre 25 y 30 centímetros. Van a encontrar algunas anatomías que les mencionan que su dimensión es 23 centímetros, otros que les pueden decir que puede llegar a superar los 30 centímetros. En promedio decimos que miden nosotros aquí en digestivo, manejamos de 25 a 30 centímetros, ¿sí? Porque es el promedio que encontramos en la población mexicana. Recuerden que dependiendo del grupo étnico, del grupo del país en el que estemos estudiando, pues vamos a encontrar que en promedio la estatura puede ser un poco más alta y entonces probablemente este esófago puede llegar a ser más alto. O puede ser que el grupo étnico sea de regiones en donde la estatura promedio sea de 1,50 y obviamente pues ahí no vamos a encontrar un esófago de 30 centímetros, ¿verdad? Va a ser inferior a esta. Ok. Su calibre en promedio va a ser un calibre entre 2 a 3 centímetros. Ustedes pueden apreciar aquí en la diapositiva que se ve que en algunas porciones se ve más ensanchado y en otras porciones se ve más disminuido su calibre, ¿sí? Esto es debido a que tenemos dilataciones y tenemos estrechamientos en el esófago. Más adelante los vamos a mencionar, ¿sí? Les decía hace un momento, cuando el esófago se encuentra vacío, se aplana sobre sí mismo, se pliega y nos forma una hendidura esofágica en la porción superior. De hecho, van a encontrar ustedes, no recuerdo, creo que es en el Quirós y en el Testir, que les manejan que esa hendidura en ocasiones está tan cerrada gracias al esfínter esofágico superior en la porción inicial, que esa mucosa que se está plegando sobre sí misma nos da la apariencia como si la hendidura esofágica formara una especie de hendidura en forma de estrella, o sea, se ve así como ramificada, como si fuera un asterisco más bien que estamos viendo nosotros desde la porción superior. ¿Ok? Aquí vemos en la diapositiva nosotros cómo se está aplanando y lo que les estaba explicando. Le vamos a estudiar una cara anterior y una cara posterior del esófago y dos bordes, un borde derecho y un borde izquierdo. ¿De acuerdo? Lo que les mencionaba aquí nos dice, forma una hendidura transversal que mide aproximadamente de 5 a 12 milímetros,
¿sí? Esto es cuando está vacío el esófago, obviamente, lo que estábamos mencionando. Y lo que les decía que los pliegues de la mucosa pueden formar una especie de estrella. Las curvaturas que les estaba mencionando hace un rato, cómo se va desplegando esto, porque aquí se recarga el corazón, y al momento de que se recarga el corazón, pues obviamente desplaza hacia la izquierda el esófago, y después rebasa el diafragma, y ese rebase del diafragma hace que se curve hacia el sentido contrario, ¿sí? Entonces vamos a encontrar aquí lo que les mencionaba hace un rato, que no es completamente calibre, es de 2 a 3 centímetros en todas sus porciones. No vamos a encontrar que tenemos estrechamientos. El primer estrechamiento lo encontramos nosotros aquí, en la unión faringoesofágica, que es el estrechamiento cricoideo, y que, bueno, en algunas literaturas lo van a encontrar ustedes como cricoesofágico o cricofaringio, ¿sí? Y este estrechamiento se va a llevar gracias a que ahí encontramos al esfínter esofágico superior. Después tenemos otro estrechamiento en la porción media, más o menos a la altura de T4, perdón, T4, T5, vamos a encontrar ese estrechamiento. Y esto va a ser en relación con dos estructuras que se van a encontrar ahí. Básicamente son tres, pero las principales van a ser el bronquio izquierdo, ¿sí? El callado aórtico y la aurícula izquierda del corazón, que se están recargando en esta porción media del esófago, y nos van a dar ese estrechamiento. Y le vamos a llamar nosotros estrechamiento no torácico, sino que le vamos a llamar en base a las estructuras que principalmente nos está dando el estrechamiento, que es el aórtico bronquial, así se le conoce. Y aquí tenemos ese estrechamiento como se está dando, básicamente por el callado aórtico y el bronquio izquierdo del árbol bronquial, ¿verdad? ¿Sí? Y les decía que complementariamente también tenemos que la aurícula izquierda se está recargando ahí y nos va a ayudar para formar ese estrechamiento. El tercer estrechamiento se forma cuando se rebasa el hiato esofágico en el diafragma. Aquí tenemos este tercer estrechamiento, que va a ser el estrechamiento diafragmático, ¿sí? Ese estrechamiento diafragmático, pues obviamente está dado principalmente por los músculos que están formando el diafragma, pero de estos músculos el principal va a ser el pilar anterior del diafragma, que pasa prácticamente por delante y ejerce un efecto de abrazadera sobre el esófago. ¿Cuánto van a medir estos estrechamientos? Estos estrechamientos van a medir aproximadamente el superior, el cricoideo, va a medir aproximadamente de 17 a 18 milímetros, ¿sí? O sea, prácticamente de 1.7 a 1.8 centímetros de diámetro, ¿sí? Fácilmente dilatable al momento de que el constrictor inferior se contrae, nos va a permitir abrir ese estrechamiento, y en ocasiones se puede llegar a dilatar hasta casi 4 centímetros, ¿verdad? Para dejar pasar el bolo alimenticio, depende del tamaño del bolo alimenticio. En ocasiones llega a ser un tanto traumático porque no masticamos adecuadamente y ese alimento no está bien formado el bolo. Entonces hay que tener cuidado con esta situación, porque el bolo alimenticio, pues en teoría tenemos que nosotros tener un diámetro inferior de 2 a 2.5 centímetros aproximadamente. Después tenemos el estrechamiento medio, el torácico o el aórtico bronquial, como le quieran llamar. Ese estrechamiento va a medir entre 15 y 17 milímetros, ¿sí? Este estrechamiento, pues básicamente dijimos, son 3 estructuras que nos lo están dando, y por eso se disminuye un poquito más. De hecho, todos ustedes han de haber percibido ese estrechamiento en alguna ocasión, cuando dicen es que se me atoró el alimento y se empiezan a golpear el pecho, ¿sí? Para poder ayudarle a progresar ese alimento, para que con la percusión en el pecho les ayude a descenderlo. Y de hecho, muchas veces ustedes lo han sentido en mayor proporción. Por ejemplo, cuando toman una gran cantidad de nieve y sienten que se les atora ahí la nieve, básicamente es porque están saturando
el espacio y obviamente esto desencadena otros eventos que básicamente ustedes saben que se siente hasta un dolor que recorre desde esa región del pecho hasta la cabeza y les da un dolor bastante exquisito, así le llaman en ocasiones. Yo no le encuentro nada de exquisito, pero bueno. Y tenemos el último estrechamiento que es el diafragmático. Ese estrechamiento diafragmático va a medir aproximadamente entre 18 y 19 milímetros de diámetro. ¿Sí? Si ustedes se fijan, realmente el estrechamiento que está más, el principal, por así decirle, pues es aquel que se lleva a cabo en la porción media, que es donde está relacionado con 3 estructuras anatómicas. Vemos aquí en esta imagen, nosotros nos ayuda a ver, a visualizar la estructura histológica general, porque lo vamos a tocar más adelante en la histología del esófago, y vemos aquí como del constrictor inferior, lo que le estaba mencionando el doctor Campos, como el constrictor inferior, sus fibras más bajas, son las que nos van a formar ese esfínter esofágico superior, cómo se continúa con musculatura estriada en el tercio superior, y cómo en el tercio medio vamos a encontrar ya que hay una distribución de fibras circulares y que aquí va a empezar a cambiar ya lo que es la musculatura lisa. ¿De acuerdo? Y ya hacia abajo vemos la distribución longitudinal del músculo liso, ya si se fijan ustedes, sí cambia, es un poco variable con respecto a la musculatura estriada que vemos en la porción superior y la del tercio inferior, ya se ve una musculatura lisa. ¿De acuerdo? En general decimos, vamos a decir que el esófago tiene músculo liso, aunque ya sabemos nosotros lo que estábamos describiendo ahorita, que en la porción superior es estriada, en la porción inferior es músculo liso, y tenemos 2 distribuciones de fibras, la circular y la longitudinal. ¿Sí? Bueno. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o aclaración? Perdón que vaya tan rápido, pero es que sí, como nada más tenemos la sesión hasta las 12:30, y prácticamente ya son las 12, pues por eso me voy un poquito rápido. Si hay alguna duda, acuérdense que está el chat para que podamos responder sus dudas. Vamos a ver nosotros entonces que el borde inferior del cartílago ovoides que está en relación con la sexta vértebra cervical va a ser el origen donde vamos a encontrar el orificio superior del esófago, ¿sí? Y vamos a ver nosotros también que va a tener a nivel cervical, por arriba de la base del cráneo, vamos a encontrar las relaciones que tiene la porción superior del esófago. Va a relacionarse directamente con la tráquea, con los nervios larguitos, que son ramas del vago, ¿sí? Se va a relacionar con los lóbulos de la tiroides, principalmente con el lóbulo izquierdo de la tiroides, ¿sí? Y con el paquete neurovascular del cuello, ¿sí? Y además de que en la porción más baja de la faringe también tenemos ahí una relación directa con la arteria tiroidea inferior. Este es un corte transversal en el que vemos básicamente la relación que guarda con las estructuras que acabamos de mencionar y que también les había mencionado el doctor Campos, el paquete, la vaina carotidia que está compuesta principalmente por la yugular, que está compuesta por la carótida, que está compuesta por el nervio vago, que es el paquete conocido como vaina carotidia. ¿Sí? En la porción torácica, como está su trayectoria que está describiendo es a través del mediastino posterior que estábamos diciendo nosotros, pues se va a encontrar unido en la parte inferior, en la base del cuello, vamos a encontrar que se une ese tejido básicamente a la porción anterior de la tráquea, ¿sí? Y vamos a encontrar que va a tener relación directa también con lo que es la bifurcación de la tráquea, de la carina, ¿sí? Aquí nos estorba un poquito los vasos sanguíneos que tenemos para poder visualizar esa bifurcación de la tráquea. Vemos el trayecto de la tráquea, cómo pasa por detrás de los grandes vasos, ¿sí? Aquí tenemos el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, cómo se están relacionando, y el esófago cómo viene bajando a la par del trayecto de la tráquea.
y vemos aquí también nosotros cómo se va a relacionar directamente con lo que va a ser el callado aórtico, ¿sí? Que nos va a ayudar para formar ese estrechamiento superior. Tenemos también que se va a relacionar con nódulos linfáticos, o sea, los nódulos que están relacionados específicamente en ese mediastino posterior, que van a ser los traqueobronquiales inferiores, y vamos a tener también a los que están ahí por parte de la aorta y que están rodeando al esófago. Vemos también cómo se relaciona con el pericardio, el esófago en la porción media inferior. Vamos a ver cómo se relaciona con el pericardio. Acuérdense que dijimos que va a estar recargado aquí también la aurícula izquierda sobre el esófago. Y de hecho, este factor genera que cuando nosotros solicitamos un esofagograma, en el que le damos una papilla varietada para visualizar al esófago, radiológicamente no apreciemos únicamente los tres estrechamientos que estábamos viendo, que estábamos mencionando hace un rato, sino que en este esofagograma, cuando pedimos la visualización con la papilla varietada, se aprecian 5 estrechamientos. Básicamente son el cricofaringeo, que es el que ya mencionamos, que ese no cambia, no varía, que es el esfínter esofágico superior. El diafragmático tampoco cambia, ese sigue siendo el mismo, ¿sí? Y lo que va a suceder es que radiológicamente se van a separar los otros 3 estrechamientos. Vamos a ver que va a haber un estrechamiento bronquial, un estrechamiento aórtico, ¿sí? Y un estrechamiento auricular. Entonces, básicamente son los 5 estrechamientos radiológicos que se pueden ver. ¿Sí? Esto nada más es un efecto visual por la papilla varietada que se está dando. Y hablando ya de papilla varietada para visualizar el esófago, ¿se acuerdan que les dije que también cuando está plegado este esófago sobre sí mismo, pues forma una hendidura en forma de estrella? Esa mucosa en forma de estrella no únicamente se va a formar básicamente por la pura mucosa, no, hay otra estructura más interna que es la submucosa, que nos va a formar unos pliegues longitudinales que van básicamente desde el tercio superior del esófago, llegan hasta la unión esófago-gástrica, y en el estómago se van a continuar estos pliegues longitudinales aproximándose hacia la curvatura menor del estómago, ¿sí? En el esófago se van a llamar pliegues longitudinales o columnas esofágicas. En el estómago se van a continuar del orificio proximal hacia el orificio distal, acercándose hacia la curvatura menor, y se le van a conocer como calle gástrica. Eso lo vamos a ver ya más adelante en el estómago. Bueno, vamos a ver nosotros que entonces está relacionado con el pericardio y obviamente con la aurícula izquierda y con las venas pulmonares y nada. ¿Sí? En la porción torácica también vemos que hay una relación directa con la lámina pretraqueal, ¿sí? Hay una fascia ahí que está rodeando, y entonces va a ayudar también con medios de fijación. También vemos que se va a estar relacionando esta porción media con el sistema SIGO. ¿Se acuerdan que les había mencionado el doctor Campos en algún momento que el esófago torácico, su drenaje venoso va a estar dado a través de las venas SIGO, y estas van a recolectar su contenido de sangre venosa para llevárselos hacia la vena cava y llegar al corazón? Bueno, pues entonces también es una estructura que vamos a encontrar aquí conjuntamente con el esófago, además de que vamos a encontrar también al conducto torácico, ese conducto torácico que se origina en abdomen y que va a ascender a través del hiato diafragmático, va a pasar hacia la porción torácica y va a ascender paralelamente del lado izquierdo del esófago hasta llegar a la base del cuello, donde hace un callado y se incorpora este conducto torácico a lo que va a ser el potente yúgulo oculario izquierdo. ¿Okay? Entonces vamos a encontrar nosotros que va a guardar una relación muy estrecha con ese sistema SIGO. Del mismo modo, vemos nosotros que la aorta tiene una relación directa con el callado. Ese callado aórtico primero está anterior al esófago, después se vuelve lateral izquierdo, y por último se va a volver posterior al esófago y va a descender junto con el esófago a través del hiato diafragmático. Entonces,
guarda también una relación muy estrecha, tan estrecha, que gracias a esto se va a asegurar la irrigación del esófago, porque la misma aorta va a dar vasos directos hacia el esófago. ¿Sí? Muy bien. Por último, tenemos a la porción abdominal. La porción abdominal del esófago, como dijimos nosotros, se va a relacionar directamente con el tercio superior del estómago, que es donde se va a unir y nos va a formar la unión esófago-gástrica. ¿Sí? Por debajo del diafragma, del hiato diafragmático, pues va a estar relacionado principalmente hacia adelante con el hígado, ¿sí? Esa porción tan pequeñita del esófago abdominal se va a relacionar con la cara visceral del hígado, ¿sí? Y vamos a tener nosotros que además de eso, deja una impresión en el lóbulo derecho del hígado, perdón, izquierdo del hígado, nos va a dejar una impresión junto con el estómago sobre la cara visceral del hígado. Por detrás se va a relacionar con el pilar izquierdo del diafragma, ya mencionamos que va a tener esa relación directa con este pilar, que va a formar básicamente un efecto de abrazadera sobre el esófago y que nos va a ayudar también para evitar el reflujo gastroesofágico. Va a tener también aquí, ¿se acuerdan que dijimos que la aorta iba a estar girando, va a estar traccionándose en el momento en que se está volviendo posterior al esófago? También con ellos, y esto debido a los giros embriológicos que se dieron del estómago en la etapa embrionaria, pues esto va a hacer que se traccione la aorta, y no únicamente se tracciona la aorta, sino que también se tracciona al vago. Nosotros decíamos, en la porción superior, el vago es lateral, forma parte de esas vainas carotídeas, es lateral uno derecho y otro izquierdo. En la porción torácica, cuando se va rotando la aorta para volverse posterior al esófago, también el vago se está traccionando y entonces se va volviendo de ser lateral, se va volviendo, el izquierdo se vuelve anterior y el derecho se vuelve posterior. Entonces, ya encontramos nosotros en la porción abdominal del esófago que el vago, vamos a tener al vago derecho, que es posterior, y que el vago izquierdo lo vamos a encontrar anterior al esófago. ¿Sí? Y obviamente se va a estar relacionando con todos los cuerpos vertebrales y sus músculos paravertebrales que encontramos en la pared posterior, tanto de tórax como de abdomen, ¿verdad? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o aclaración, chicos? ¿No? No, doctor. No, doctor, gracias. ¿No? Bien. Entonces continuamos con la irrigación. Vamos a verlo por las diferentes porciones del esófago, la irrigación. Vemos nosotros que en la porción superior del esófago, a ver, déjenme revisar esta. Vamos a tener a las arterias esofágicas superiores. ¿Recuerdan de dónde se derivaron las arterias esofágicas superiores? De la tiroidea inferior, ¿verdad? ¿Y esta tiroidea inferior de dónde se derivó? De la subclavia, ya sea subclavia derecha, subclavia izquierda. ¿Sí? Entonces, la irrigación básicamente de la porción superior del esófago, que es la porción cervical, va a ser directamente dada a través de las esofágicas superiores, que son ramas de la tiroidea inferior, y que esta tiroidea inferior a su vez van a ser ramas de la arteria subclavia. En la porción media, en el tórax, va a ser a través de las venas esofágicas, de las arterias esofágicas medias. Estas arterias van a ser ramas directas de la aorta. Gracias a que tenemos una relación muy estrecha con la aorta, pues esto nos va a dar ramas directas que se dirigen hacia esta porción torácica, y se le van a llamar arterias esofágicas medias. Tenemos estas que son directas, pero también hay otras que les llamamos arterias esofágicas medias accesorias, y estas van a ser arterias que se derivan, por ejemplo, aquí vemos la aorta, que da unas arterias que se van directamente hacia los espacios intercostales, son las arterias intercostales,
otras que se van directamente hacia lo que son los espacios bronquiales, ¿sí? Y a través de estos espacios intercostales y de estos espacios bronquiales, estas arterias, se van a derivar esofágicas medias, les llamamos esofágicas medias accesorias, ¿sí? No son las únicas, las bronquiales y las intercostales, también tenemos a las arterias normal e interna, que nos da también derivación hacia el esófago y nos va a dar también esofágicas medias accesorias a través de la normal e interna, o de las mediastinales, o de las pleurales, que también nos van a ayudar a dar esofágicas medias accesorias. Entonces, tengan esa connotación, porque en alguna ocasión se pudo haber dado y se vio que les preguntaba acerca de las esofágicas medias accesorias y todos pusieron que derivan de la aorta. Sí, derivan de la aorta, pero secundariamente, porque recuerden, de la aorta, la arteria principal que está derivando puede ser la intercostal, la bronquial, y a través de esta intercostal y de esta bronquial, pues derivan las esofágicas medias accesorias. No sé si queda entendido o lo pregunto. ¿Está entendido? Perdón, doctor. Nada más como complemento. Todo esto ya lo habíamos visto en unidad 1, entonces la gran ventaja de ver ahora la imagen es que complementa perfectamente bien la irrigación del esófago. O sea, las esofágicas superiores decíamos que venían de la tiroidea inferior, o las arterias tiroideas inferiores, las esofágicas medias que vienen directamente de la aorta, y aquí en la imagen se ve perfectamente. Esta imagen está muy didáctica para que se vea cómo es que las arterias esofágicas medias van directamente de la aorta. Pero recuerden entonces que estas esofágicas medias forman la irrigación principal, y como decía el doctor, hay irrigación accesoria, ¿vale? Es decir, hay ramas esofágicas accesorias, pero que no van a ser derivadas directamente de la aorta, sino que van a ser derivadas de las bronquiales, de las intercostales. Inclusive algunos autores manejan que las diafragmáticas superiores o las frénicas superiores también participan en la irrigación de la porción media, de la porción torácica del esófago. Entonces, vean que requiere de una irrigación bastante abundante por lo largo que es el esófago. Ya aquí abajito de este lado, en la porción abdominal, aquí participa la gástrica izquierda, que es del tronco celíaco, y de aquí se derivan unas esofágicas inferiores, unas arterias esofágicas inferiores, ramas de la gástrica izquierda. Perdón, doctor. De hecho, es lo que continúa, porque nos falta hablar acerca de la irrigación inferior, que ya sea para la porción abdominal del esófago. Entonces, estamos viendo arriba, vamos a ver irrigación a través de las subclavias derecha, en medio a través de la aorta descendente, la aorta torácica, ¿sí? Y en la porción inferior de la aorta, ¿sí? Más o menos aproximadamente a la altura de T11, vamos entonces, de T11, T12, vamos a encontrar puntos que en la porción anterior de la aorta se forma un tronco arterial que nos va a dar 3 ramificaciones. Este es el tronco arterial, el tronco celíaco, ¿sí? Embriológicamente era la arteria celíaca, que también daba irrigación básicamente a lo que era el intestino primitivo medio. Se los menciono ahorita porque también puede ser pregunta de examen, ¿sí? Entonces, ustedes están viendo aquí que tenemos básicamente tres derivaciones de este tronco celíaco. Uno que se va hacia la izquierda, ¿sí? Y que se va a ir por encima del páncreas hasta llegar al vaso, es la arteria esplénica, ¿sí? Otra que se va hacia la derecha, ¿sí? Se va hacia la derecha y hacia arriba, y que básicamente es la arteria hepática. Y otra que se va hacia el frente, hacia arriba, ¿sí? Y hace un pequeño calladito, ¿sí? Esta va a ser la arteria gástrica izquierda o coronaria estomática. De esta gástrica izquierda se derivan las arterias que se van directamente hacia lo que va a ser el esófago. Nos da 2 ramificaciones, una anterior y otra posterior, y va a dar irrigación al esófago de su porción abdominal, y a esta le llamamos esofágicas inferiores, ¿ok? Al igual como estaba ocurriendo en la porción torácica del esófago, como les decía el doctor Campos, hay algunas arterias que derivan directamente, ya que está relacionado el hiato diafragmático directamente
con lo que viene siendo los músculos del diafragma y la aorta, pues esto van a derivar en arterias que se van hacia el diafragma y le llamamos arterias frénicas inferiores o subfrénicas, ¿sí? O diafragmáticas inferiores. Lo mismo pasa por arriba, están las diafragmáticas superiores o frénicas superiores, y a través de estas arterias frénicas, pues también va a dar una derivación que van a ser arterias accesorias que van a dar irrigación tanto al esófago en su porción abdominal como a la porción terminal del esófago torácico, ¿sí? Son arterias accesorias, acuérdense. Como lo estaba diciendo el doctor Campos, sí, el esófago, por la trayectoria tan larga que sigue el esófago, necesita de una gran vascularización, ¿sí? Y además vamos a ver nosotros que también en esa región necesita tener mucha vascularización. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un efecto fisiológico muy importante aquí. Aquí nosotros vemos que el esófago anatómicamente tiene un solo esfínter, que es el esfínter esofágico superior, pero fisiológicamente hablamos de dos esfínteres. Ese anatómico que acabamos de mencionar, porque aumenta la presión del esófago en su porción inicial, y además aquí en la porción terminal del esófago, antes de la unión esófago-gástrica, vamos a tener aquí a este nivel que va a haber un esfínter esofágico inferior, y ese es fisiológico. ¿Por qué decimos que es fisiológico? Porque no hay reforzamiento, no hay engrosamiento de fibras musculares. Únicamente se ve que la presión de las fibras musculares, el tono se aumenta, y esto hace que se cierre en esta región el esófago, para evitar que el contenido gástrico regrese a través del esófago, ¿sí? Entonces tenemos que aquí debemos de tener importantemente ¿cómo se llama? Un reforzamiento de esta irrigación que estamos dando. Entonces va a ser a través de la gástrica izquierda, va a ser a través de las esofágicas medias, de las esofágicas accesorias, a través de las diafragmáticas. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? Esa es la irrigación completamente ya del esófago. ¿Sí? Pasamos al drenaje venoso. El drenaje venoso básicamente es homónimo a lo que mencionábamos nosotros hace un rato de las esofágicas superiores van a drenar directamente hacia lo que es la tiroidea inferior, hacia la vena tiroidea inferior, y de la tiroidea inferior se va a ir a la subclavia derecha o izquierda, y esta a su vez, la subclavia derecha e izquierda se van a unir con la yugular para formar los troncos brachiocefálicos derecho e izquierdo, y estos dos troncos brachiocefálicos se unen para formarnos la cava superior. ¿Sí? Ya que vemos al sistema ciclo cómo llega y se une también a esta cava superior. ¿Sí? De esta manera estamos dando el drenaje de la porción superior del esófago. ¿Qué va a pasar con el esófago medio? El esófago medio o torácico, básicamente el sistema cigos, ¿sí? Tanto la cigos mayor como la cigos menor van a recolectar la sangre de las venas esofágicas medias, ya sean esofágicas medias directas o esofágicas medias accesorias. Esta sangre recolectada va a venir, si es de la cigos derecha, la cigos mayor, va a llegar directamente a lo que va a ser la vena cava superior. Si es del lado izquierdo, la sangre va a ser colectada por las cigos menor y va a llegar directamente a lo que va a ser la subclavia, y de ahí obviamente va a llegar a cava superior. Muy bien. ¿Qué pasa con la sangre del esófago abdominal? La sangre del esófago abdominal va a ser colectada por las venas esofágicas inferiores. Estas venas esofágicas inferiores van a vertir su contenido hacia la gástrica izquierda, y la gástrica izquierda se va a ir directamente como afluente de la vena porta, ¿sí? De ahí que en algún momento les describí que las venas esofágicas que se llegan a generar varices, las varices esofágicas, o una hipertensión portal, como hay reflujo, llega a generar esa dilatación de las venas esofágicas inferiores, y nos genera las venas, ¿cómo se llama? Las varices esofágicas, que como se forman en el plexo mucoso
del esófago, pues son muy lábiles y se pueden romper fácilmente. ¿Ok? Es muy sencilla el drenaje venoso de nuestro esófago, como pueden ver. Los linfáticos, ¿cómo creen ustedes que estén dando los linfáticos? Pues muy sencillo, ¿verdad? Todo, vamos a tener un plexo submucoso periesofágico que está rodeando desde la porción superior hasta la porción inferior, y obviamente vamos a ver que tenemos linfonodos o ganglios cervicales para recolectar esa linfa de la porción superior del esófago, van a llegar hacia los ganglios paratraqueales, y si son derechos o si son izquierdos, si son derechos se van a ir a lo que va a ser la gran vena linfática o conducto linfático derecho. Si son izquierdos se van a ir hacia el callado del conducto torácico o conducto linfático izquierdo, ¿sí? En la porción media, pues obviamente aquí se nos facilita un poquito más la situación, porque recuerden que el conducto torácico pues está subiendo, está ascendiendo paralelamente al descenso del esófago, están guardando una relación muy estrecha. Entonces, esos plexos submucosos, ¿sí?, van a vertir su contenido hacia los ganglios mediastinales, bronquiales, pericardiacos, ¿sí?, intercostales, y de ahí van a llegar directamente a lo que va a ser al aparato esofágico, y de ahí va a pasar a lo que va a ser al conducto torácico. Entonces, del conducto torácico, pues ya sabemos que va a llegar hasta el subclavio izquierdo, y ahí va a haber su contenido. Para la porción abdominal, pues vamos a tener que va a haber los ganglios perigástricos superiores, los subfrénicos del lado izquierdo, ¿sí? Y obviamente la red periesofágica abdominal, que les va a ayudar a recolectar la linfa de esa porción abdominal, y de ahí esta linfa va a pasar a los ganglios peróticos celíacos, y de los peróticos celíacos va a pasar a lo que es la cisterna de Beckett a través del tronco intestinal, para iniciar su ascenso a través de la cisterna de Beckett por el conducto torácico hasta el completo yúgulo subclavio del lado izquierdo. ¿Okay? Vámonos ahora con la inervación. La inervación, vamos a tener una inervación, vamos a tener una inervación doble para el esófago, una inervación que va a ser intrínseca y otra que va a ser extrínseca. La extrínseca va a estar dada para el simpático y por el parasimpático, ¿sí? ¿Quién representa la inervación extrínseca parasimpática? Básicamente va a ser a través del vago. El vago le va a dar toda la inervación parasimpática de tipo extrínseca. Y la simpática, pues va a estar formada por los plexos cervicales, por los plexos mediastinales, ¿sí? Y por el plexo, en la porción abdominal, el plexo solar o celíaco. Esto nos va a ayudar para dar la inervación extrínseca de tipo simpático. Y el otro tipo de inervación, la inervación intrínseca, pues esta la vamos a tener que se va a originar en el plexo intramural, ¿sí? Y se va a dar no en todo el esófago, se va a dar principalmente en la porción final del esófago, en lo que vendría siendo el tercio inferior del esófago. Se empieza a diferenciar en el tercio medio y en el tercio, en el tercio medio y en el tercio inferior ya se encuentra bien desarrollada. Entonces, la inervación intrínseca únicamente la vamos a encontrar presente a partir del tercio medio y bien definida en el tercio inferior del esófago. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí esta diapositiva nada más nos muestra lo que mencionamos acerca del esfínter esofágico superior, como que se puede llegar a abarcar hasta 4 centímetros de longitud. Está formado por el músculo faríngeo, inervado por el vago, ¿sí? Y es una barrera que nos sirve para evitar que haya aspiración de contenidos de estos esofágicos. Muy bien, chicos. El esfínter esofágico inferior es una zona de tensión de 2 a 4 centímetros de longitud, que se encuentra de un
Y pues nada más. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? Nos quedan unos cuantos minutos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo tengo una duda, doctor, con la inervación intrínseca. No entendí muy bien ¿Sí? hasta dónde está el plexo intramural. El plexo intramural lo vamos a encontrar perfectamente definido. Permíteme, déjame abrir mi cámara. Dijimos, tenemos dos tipos de inervación, la inervación extrínseca del simpático y el parasimpático. Ese sí lo vamos a encontrar a lo largo de todo el esófago, desde la porción cervical, torácica y abdominal. La intrínseca, la que es del plexo intramural, se va a empezar a diferenciar en el tercio medio del esófago. Esto quiere decir que a la mitad del esófago torácico se va a empezar a diferenciar. A partir de esa porción media del esófago torácico, vamos a empezar a encontrar nosotros lo que va a ser ese plexo intramural. Y bien definido, bien estructurado, ya bien establecido, lo vamos a encontrar en la porción ya abdominal, o sea, el plexo inferior del esófago. Sí, gracias. Sí, doctor, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Dice Edith Cerón que si se puede repetir el nombre del núcleo central de la digestión, será de la deglución, ¿no? Bien. Sí, perdón, de la deglución. Que si podemos repetir los núcleos, chicas. Sí, está el nombre. Con todo gusto, chica. Acuérdense, que hay que marcar bien establecido todo lo que son los componentes del reflejo de la deglución, ¿sí? Terminaciones nerviosas que tenemos en el borde libre de los pilares anteriores del istmo de las fauces. Va a tener un componente aferente que va a ser por el trigémino, glosofaringio y vago. Se integran en la médula oblonga en los núcleos de la deglución. ¿Cuáles son los núcleos de la deglución? Tenemos dos. El principal, que es el núcleo del tracto sucutario, ¿sí? Y el accesorio, que va a ser el núcleo ambiguo. Ahí se integra la información y va a regresar por una vía eferente. Esa vía eferente está compuesta también por el par craneal quinto, por el noveno y por el 10º par craneal. Y se agrega el 11º par craneal, que es el espinal. Sí, No sé si gracias. sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, doctor. ¿No? Bien. Bueno, pues si no hay dudas, yo hubiera querido abarcar un poquito más del tema, pero íbamos un poquito atrasados y entonces tenemos que meter un poquito de velocidad a esto. Les voy a pedir de favor, mañana continuamos con la clase, con la sesión. Voy a tratar de apurarme también. Para mañana sí programé también 2 horas y media de sesión. Como les dije, no voy a ir a la clínica. Desafortunadamente no vamos a poder contar con el doctor Campos para mañana, pero ya le mandé mensaje actualizado. Sí. Le mandé mensaje de WhatsApp actualizado de que se cancela la reunión. Me lo acaban de mandar. Sí. Ok. Bueno, entonces sí vamos a contar con la presencia del doctor Campos mañana. Bueno, entonces, de cualquier forma, mañana continuamos con la sesión de esófago. Mañana terminamos esófago, hijos, y si nos da tiempo empezamos con el estómago. ¿Sí? Entonces, para el día de mañana, ¿alguien quiere participar? Hable ahorita o calle hasta después del examen. Si no, ya la presentación pues ya la tengo yo preparada y mañana continuamos. ¿Está bien? Bueno, entonces continuamos el día de mañana. Tenemos 3 minutos. No sé si le quieras agregar algo más, Eduardo, si no ya para dar por finalizada la sesión. No, estoy anotando aquí en el chat rápidamente los aferentes de la deglución y los eferentes de la deglución. En este caso, los aferentes nada más como repasos es el trigémino, glosofaringio y vago. Los núcleos es el del tracto solitario o fascículo solitario también le llaman, y el ambiguo. Y los eferentes en este caso habíamos quedado que es el trigémino facial, el hipogloso y el vago, ¿no? También comentó, si mal no recuerdo, el espinal, ¿no? El espinal, básicamente son los mismos que forman la vía aferente y
y se agrega el espinal. Del hipogloso no recuerdo si forma parte del eferente porque se integra dentro de lo que es el reflejo de la deglución oral, ya hacia el final este, de la fase oral, porque es el que nos genera la retracción de la raíz de la lengua y el aproximamiento de los pilares anteriores. Entonces esto nos va a formar la hendidura bucofaringea y de esa manera iniciar el reflejo. Acuérdense que este reflejo que estábamos mencionando es básicamente para lo que va a ser la deglución involuntaria, y la voluntaria básicamente pues es previa a esto. Entonces, del hipogloso no recuerdo bien exactamente este dato, pero está quedado entre lo checamos de todas maneras. Sí, en el Ganon, les estoy poniendo en el chat, y bueno, aquí aprovecho para comentarles, el libro de fisiología de Ganon lo detalla mejor. Entonces, para que ustedes, chicos, chequen en este caso, corroboren esta información. Bueno, voy a